Albert Einstein, 1879-1955. Einstein fue un niño gordo y cabezón cuando nació. Al ver la forma de su cabeza de la parte trasera, su familia creyó que se trataba de una malformación. El pequeño Einstein tenía dificultades para hablar. No le gustaba relacionarse con otros niños y niñas de su edad y prefería jugar solitario. En su época escolar fue un buen estudiante y tuvo mejor desempeño académico en el campo de las ciencias naturales que en las disciplinas relacionadas con el lenguaje. No le interesaban las materias donde debía aprender las cosas de memoria, y desde joven mostró conductas irreverentes ante algunos de sus docentes. Una brújula despertó su interés por la ciencia cuando tenía 5 años de edad y se encontraba enfermo en la cama. El pequeño se quedó fascinado porque la aguja siempre apuntaba al mismo lugar, lo que lo hizo entender que había fuerzas que impulsaban a las cosas donde aparentemente no había nada. Su tío Jacob Einstein, ingeniero, lo motivó a aprender álgebra y geometría, disciplinas que le apasionaron desde un principio y para las que tuvo habilidad especial y las que estudió a fondo por interés personal, más allá de sus obligaciones escolares. Max Telmy, un estudiante de medicina, le facilitó textos de pensadores como Kant, Darwin y otros libros de física populares en esa época. El estudio independiente de esas disciplinas hizo que su fervor religioso inicial fuera reemplazado por un profundo interés por la ciencia. En el año 1900 se graduó como profesor de matemáticas y física, pero no encontró empleo como docente y empezó a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza. Allí conoció a su esposa Mileva Maric, una mujer liberal, feminista que comprendía la física y era políticamente radical en sus ideas. También conoció a Marcel Grossman, un matemático que juntos jugaron un papel decisivo en el curso que tomaría su vida. En 1905, a sus 26 años, escribió 5 artículos de física teórica en temas como el efecto fotoeléctrico, movimiento browniano, teoría de la relatividad, la ecuación de la energía y el movimiento browniano en una segunda parte. En 1906, con su tesis doctoral en física de la Universidad de Zúrich, habló sobre las dimensiones moleculares. En 1921 ganó el Premio Nobel en Física por sus aportes a la comprensión del movimiento browniano y su explicación sobre el efecto fotoeléctrico. En 1915, Albert Einstein demostró que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Desarrolló la teoría de la relatividad que altera las nociones del espacio y el tiempo conocidas hasta esa época. Gracias a ella pudo entender las variaciones inexplicables del movimiento de rotación de los planetas y logró predecir la inclinación de la luz de las estrellas al aproximarse a los cuerpos como el Sol. Esto lo pudo comprobar en un eclipse que se presentó años después. Einstein escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt, informándole la posible construcción de una bomba atómica por parte de Alemania. La fórmula de Einstein relacionada con la energía fue la clave para que los Estados Unidos desarrollaran más tarde la bomba atómica. Einstein decía que la formulación de un problema es frecuentemente más esencial que su solución, que puede ser tan solo un asunto de destreza matemática o experimental. Deben plantearse nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un nuevo ángulo. Requiere una imaginación creadora y una marca para un avance real en la ciencia. Einstein decía, tengo lo suficiente de un artista como para expresar libremente lo que mi imaginación produzca. La imaginación es más importante que el conocimiento porque el conocimiento es limitado mientras que la imaginación no. Einstein decía, si una teoría no se la puede explicar a un niño, entonces la teoría es probablemente inútil, lo que significa que las grandes ideas son pictóricas. Las grandes ideas pueden ser explicadas en el lenguaje de las imágenes, las cosas que uno puede ver y tocar, los objetos que se pueden visualizar en la mente. Eso es lo que tiene que ver con la ciencia, no la memorización de hechos ni... Albert Einstein comentaba, procuro no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual. El gran valor de la educación no consiste en atiborrarse de datos, sino en preparar al cerebro para pensar por su propia cuenta, y así llegar a conocer algo que no figura en los libros. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de las mentes mediocres.
Einstein era aficionado a dos cosas, la navegación en vela y la música. Tocaba el violín y parece que la conexión entre ese instrumento y la ciencia la conoció por medio de los libros de Pitágoras. Él comentaba que una teoría es tanto más convincente cuanto más simples son sus premisas, cuanto más variadas son las cosas que reúne y cuanto más extenso es el campo de su aplicación. Por eso se basaba en la lógica matemática. Para la estrategia de su pensamiento se refugiaba en la soledad para concentrarse en su trabajo. Ausencia de prejuicios, tenía en cuenta aquellas ideas que el común consideraba como absurdas. Desarrolló un pensamiento estratégico y una mente abierta a las nuevas ideas. Como estrategia de pensamiento realizaba 4 pasos básicos. Primero detectaba correctamente el problema, después rompía los moldes, es decir, se salía del camino para obtener nuevas ideas. Después rompía las reglas para buscar alternativas imposibles y por último cultivar la solución. Su técnica creativa consistía en un constante cuestionamiento de las afirmaciones en sus lecturas. Enfocaba problemas reales, rompía modelos y reglas, cultivaba ideas infantiles y lo importante era no dejar de hacerse preguntas. ¿Qué podemos aprender de él? Si deseo obtener resultados diferentes, no puedo hacer siempre lo mismo. Si no tenemos voluntad, cualquier cosa que se quiera realizar resultará imposible. Debemos desarrollar la capacidad de explicar de manera simple problemas de altísima complejidad, tanto teórica como matemática. La creatividad requiere de un espacio de formación lo suficientemente flexible para no ahogar las ideas del estudiantado, pero estructurado y basado en el apoyo de un experto para que no se pierda entre sus propias ideas. Debemos formular preguntas y posibilidades nuevas, ver problemas antiguos desde un ángulo nuevo. Bibliografía.